y compartir. Y ahí deberían estar viendo nuevamente mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Ven la pantalla, cierto? ¿Sí me confirman, por favor? Ya, perfecto. Ya, entonces quedamos, ¿cierto?, en el tema de la diferencia entre precio y valor. Ahora, cuando nosotros estamos en nuestro emprendimiento, lo que tenemos que tratar de generar es una cadena de valor, ¿ya? La cadena de valor, como lo dice acá, es la separación de la actividad total de la empresa en actividades de individuales de naturaleza diferente. O sea, separar las actividades que yo hago. Porque de esa manera, al separarlas, como dice ahí, dividir y vencerás por ahí, dice un dicho, que esto nos van a permitir, como dice acá, o como podemos ver acá en este esquema, que si yo separo, por ejemplo, tengo como cadena, tengo la logística integral, ¿cierto? Y lo separo esta logística integral en proveedores, en empresas y en el canal, ¿cierto? Separo esta actividad, me va a permitir analizarla de mejor manera y hacerla funcionar de mejor manera, ya que si hago todo junto. Y además, si ocurre algún error y lo puedo mejorar, y además al tenerlo separado, ¿cierto? El tema de la innovación en estos procesos también puede ser más acotado y se puede generar procesos de innovación, ¿cierto? Cuando las actividades son acotadas. Cuando no abarco mucho, cuando abarco mucho, ahí cuesta innovar, pero cuando abarco poco, tengo una tarea completamente separada, me permite innovar de mejor manera, ¿ya? Y que con eso generamos cadena de valor. Ahora bien, eh, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos que hacer nosotros también? Veamos por acá, que sí. Bueno, aquí ya tenemos las ventajas del emprendedor, ¿cierto? Que es lo último que nos plantea, pero tenemos el tema de las ventajas competitivas que me faltó. Cuando nosotros hablamos de ventajas competitivas, ¿de qué creen ustedes que estamos hablando? Que tiene que tener una empresa o un emprendimiento por sobre otro. No, es que mi ventaja competitiva y las ventajas competitivas salen como bien nombrado el tema de las ventajas competitivas dentro de la tele, cuando uno conversa con gente. ¿Qué creen ustedes a qué se refiere cuando hablamos de ventajas competitivas? Que incluso lo hablamos un poquitito al principio cuando les di el ejemplo de los carritos de comida rápida. ¿Se les ocurre algo, no? Ahí dice que sea más innovador. Sí, está por ahí, que sea. Ahí podría definir un poquito más a qué se refiere con que sea más innovador, ¿no? Este país. Es que solo ocurre ahí poder definirlo un poquitito más en profundidad. Ya, muy bien. Sí, por ahí va. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de ventajas competitivas, estamos hablando que está relacionado con la innovación, está relacionado con la capacidad que tiene la empresa o el emprendimiento, ¿cierto?, de sobresalir por sobre otras. Esas son las ventajas competitivas. Por eso les decía yo que ver un poquitito el ejemplo que les daba al principio de estos locales de comida rápida. Entonces, yo les comentaba de que si todos los carritos o todos los locales de comida rápida eran iguales, uno como consumidor iba a cualquiera, si total sabe que en cualquier lado voy a obtener lo mismo. Pero si en cambio hay un local donde la mayo es espectacular, ¿cierto? Y es precisamente lo que me diferencia del resto, va a ser precisamente mi ventaja competitiva. Porque a pesar de que estoy vendiendo lo mismo, mi ventaja competitiva es que la mayo de mi local es la espectacular y es la que hace la diferencia con respecto al resto. Entonces, esas son las ventajas competitivas. Son las capacidades de la empresa de sobresalir sobre otras. Y que tienen muy bien, como decía Stephanie, relación con ser innovador, ser constantemente innovador. Porque si no, insisto, los demás se van a poner a mi altura, por decirlo de alguna manera, y ya me voy a perder nuevamente. Y todos los locales van a ser
iguales, porque si todos los demás van mejorando la mayonesa de sus locales, ya van a ser todos iguales y otra vez va a volver a hacer lo mismo donde compre, porque sé que en todos los locales la mayo es espectacular. Entonces, el tema de la ventaja competitiva va en relación con la innovación, que tenemos que siempre seguir innovando y siempre tenemos que tratar de tener una ventaja competitiva por sobre el resto, algo que me diferencie por sobre los demás, porque de esa manera voy a crear, eh, voy a crear clientela. Si al final ahí está el tema, ahí está el cómo creo clientela, por qué fallan muchos locales de comida, que lo que quizás uno puede tener más cercano, porque no se diferencian en nada. Lo que le decía a uno como consumidor va, si tengo hambre y quiero comida rápida, voy a cualquier lado donde vendan papas fritas o completo, churrasco, lo que sea. Yo te es malo hablar de comida a esta hora, ¿cierto? Ya, pues. Ahí después pasan a su local preferido. Entonces, si todos los locales son iguales, uno va a cualquiera. Entonces da lo mismo a cual vaya. Si total, todos venden más o menos lo mismo, con el mismo sabor. Pero si en cambio el local, como le decía, tiene la malla espectacular, o otro lugar, la diferencia es que las papas fritas ya no son de estas congeladas, sino que son de estas hechas a mano, qué sé yo, naturales, qué sé yo, ahí tengo un elemento diferenciador. Y aunque cobre más, ¿cierto? Como tengo ese elemento diferenciador tan potente, la gente va igual. Yo creo que a todos nos ha pasado. Que cuando uno encuentra su local favorito de lo que sea, da lo mismo cuánto cobre y da lo mismo donde quede. Uno va igual, porque lo prefiere, porque sabe que ahí va la segura, porque está lo que me gusta. ¿Eh? Entonces, eso es lo que hay que tratar de lograr cuando uno innova y cuando hace un emprendimiento. Tratar de tener algo innovador, de que me diferencie del resto de manera tal de que las personas no vengan a mi local porque voy pasando solo por fuera, sino que vengan porque prefieren ese elemento innovador que yo tengo. Y cuando tengo ese elemento innovador, además se da el boca a boca, que la gente empieza eh, al tema de poder recomendar el lugar. Yo creo que a muchos nos pasa cuando, oye, ¿qué local? O qué? Cuando le piden una recomendación de algún local, uno tiene los favoritos. Entonces hay que tener ojo con eso, ¿ya? Así que ahí hay que precisamente tener claro eso, que esos elementos me hacen diferente y hay que buscar siempre eso en la innovación. No ser igual o hacer lo mismo pero de otra manera, sino que elementos diferenciadores, porque eso es lo que crea clientela y siempre ir mejorándolo, no quedarse ahí, porque cuando uno se queda ahí también hace que los demás lo empaten de alguna manera y vuelva a ser parte del montón. Hay que tratar de ser siempre, salir del montón, no ser parte del montón en el emprendimiento. ¿Sí? Sí, de hecho lo que comenta ahí Jimena sobre la atención también puede ser un elemento súper diferenciador. No, no es solamente del producto en sí, porque si estamos hablando de un local de comida, el producto es importante, pero también es súper importante la atención, porque el local puede ser muy rico, puede ser espectacular la comida, pero si me atienden mal, voy a otro lado. Entonces, hay gente que quizás ese elemento diferenciador de que sí, la comida es súper rica y es mejor que en todos lados, sea el elemento diferenciador que haga preferir ese local a pesar de que la atención sea mala. Pero para otros, quizás el elemento diferenciador va a ser que me atienden súper bien, son súper amables, no se demoran poco en traerme lo que pido. Entonces, quizás para otra persona, claro, prefiero, quizás el precio es lo mismo, pero, y aunque la comida sea un poquito más mala, o no tan buena como en el otro lugar, prefiero ir al lado donde me atienden bien. Entonces, se da cuenta ahí, justo con el ejemplo que da Jimena, tenemos dos elementos diferenciadores de dos locales. Entonces, claro, ¿cuál uno va a preferir? Ahí está el tema del cliente. Si prefiero la comida buena o la mejor comida, aunque me atiendan mal, o la prefiero quizás no tan buena como en el otro local, pero que me atiendan bien. Entonces ahí tenemos dos elementos diferenciadores diferentes que hace que el público o el cliente prefiera un lugar en vez de otro. Así que muy buen ejemplo, Jimena. O ninguna de las dos, claro. Puede ser otro elemento diferenciador, que puede ser, por ejemplo, locales donde acepten mascotas. También puede ser un elemento diferenciador para mí. Gente muy amante de las mascotas, yo no, si hay un local donde me permiten entrar con mi mascota, lo prefiero mil veces porque no quiero dejar a mi mascota en la casa
y da lo mismo si la comida no es tan rica como en el lugar o no me atienden tan bien, lo prefiero porque me dejan tener mascotas dentro de él. Entonces, ojo. Ahora, si el elemento diferenciador son todas las anteriores, mejor todavía. ¿Ya? Entonces, muy bien, muy buenos ejemplos. ¿Ya? Entonces, veamos un poquito más. Entonces, tener claro entonces el tema de la ventaja competitiva. Y para terminar, las características que tiene que tener un emprendedor. Aquí son básicas, obviamente son muchos más y en cada emprendimiento hay una característica que sobresale por sobre otra. ¿Ya? Pero estas son como las bases. ¿Ya? Lo primero, independencia. ¿Qué se refiere a independencia? Quiere decir que no son, los emprendedores no son personas que les gusta ser mandadas, no les gusta tener jefes, ¿ya? Sino, ¿por qué? Porque eso los encajona, no los permite ser creativos, no les permite innovar, porque les dicen, no, la cosa hay que hacerla así, 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 así. Entonces las personas innovadoras generalmente son independientes, tienen este pensamiento de querer ser su propio jefe, que como dice ahí, no significa ser rebelde, sino que ser autónomo. ¿Ya? Iniciativa. Las personas emprendedoras tienen que tener iniciativa, tienen que querer hacer cosas diferentes, a tomar riesgo, a ser inteligentes, a no quedarse haciendo las cosas de la misma manera, a hacer más cosas, ir más allá. ¿Ya? Como ya lo hemos hablado todo el rato, son personas que tienen que ser innovadoras, ¿ya? Hay que estar creando cosas, ¿ya? Ser perfeccionista, ir más allá, crear elementos diferenciadores, como lo acabamos de ver, ¿ya? Así que la innovación ahí está, tiene que estar presente. Tienen que ser apasionados, ¿cierto? Una persona tiene que ser apasionada, una persona emprendedora, porque el camino del emprendimiento tiene alto y bajo. Entonces, cuando las cosas no van bien, ahí es donde entra más en acción la pasión, ¿cierto? Y hay que estar pendiente ahí de lo que no va bien y sacarlo adelante de alguna u otra manera. Siempre los emprendedores se caen, pero se vuelven a parar porque están convencidos del negocio que tienen o el producto que tienen o la idea que tienen es tan buena que siguen y se apasionan y van todo el rato sobre ella. ¿Ya? Así que ahí, ojo con eso. ¿Ya? Hay que ser personas apasionadas. Y ser persistente, que está muy relacionado con la persistencia, con la pasión. Hay que ser persistente, hay que darle, darle. No funciona una vez, le doy de nuevo. No me funcionó, lo cambio, le vuelvo a dar. Si hay que empezar de cero, se empieza de cero de nuevo. ¿Ya? Hay un dicho que dice que los fracasos son solo el camino para ir a la perfección. ¿Sí? Entonces, cuando uno se cae, no quiere decir que todo está mal, sino que es un paso más, es subir un escalón para hacerlo bien. Entonces, usted le puede preguntar a cualquier emprendedor que nunca el emprendimiento nunca tuvo éxito a la primera. Es muy difícil, y me atrevería a decir que casi imposible que pille un emprendedor y le diga que le resultó todo fácil y a la primera. Así que ahí hay que eh, ser persistente con las cosas. Ahora, esas son 5 características que están acá. No sé si ustedes piensan, que me lo aprovechen de decir, si encuentran que un emprendedor tiene que tener alguna otra característica aparte de esto, ¿no? Nada más, solo eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Ver un poquito los tipos de emprendimiento que esto es un poquito más técnico, que lo vamos a repasar de una manera más sencilla porque, como les digo, no es más técnico y son más definiciones. Que son los tipos de emprendimiento. Por ejemplo, tenemos emprendimientos según el tamaño. Están los emprendimientos pequeñitos, ¿cierto? Que son los familiares, que como dice acá son peluquería, barrote, que la persona lo tiene solamente para subsistir. No tiene una idea de, por ejemplo, una persona que tiene un abarrote querer abrir varios locales en varias comunas. No, tiene su negocito, ¿cierto? Para poder mantenerse y no pretende más que eso. Es un emprendimiento pequeño. Después vienen los escalables, que por ejemplo puede ser un local de comida, que empiece en una comuna, ¿cierto? Y cuando le va bien, quiere hacerlo en otra comuna, y en otra comuna, y después expandirse a regiones. Eso significa que sea escalable.
ya en pocas palabras. Luego están los sociales, que no tienen que ver con productos, sino que tienen que ver con, dice aquí, contribuir con el desarrollo social, ¿ya? Ese tipo de emprendimiento, que por ejemplo puede ser un club de fútbol, ¿cierto? Puede ser grupos de iglesia, que tienen que ver ahí, uno puede hacer, qué sé yo, una corporación o eh, estas escuelas que hacen de fin de semana en los colegios, también tiene que ver con eso, ¿ya? Luego están los emprendimientos según la innovación, también los podemos clasificar, ¿cierto? Primero están los emprendimientos innovadores, que son ideas nuevas, ¿cierto? Lo que les decía yo, cuando salió el primer iPhone, ese era un emprendimiento innovador, pero algo nuevo, que no existía, ¿ya? Luego está el emprendimiento oportunista, ¿cierto? Aquí el ejemplo clásico es cuando se presenta alguna necesidad urgente. Por ejemplo, cuando partió la pandemia, ¿cierto? Y y obligaron a usar mascarilla, ahí está el emprendimiento oportunista. Ah, vi la idea, chuta, todos quieren mascarilla, ahí está el negocio. Compremos mascarilla y las vendemos. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo muy clásico que se transforma ahora en emprendimiento oportunista. Nace una necesidad urgente en algún momento por alguna urgencia, como en la pandemia, y se necesitan mascarillas, listo, todos comprando mascarillas y se dieron cuenta, todos andamos comprando mascarillas y en un momento llegaron a costar muy caras cuando habían poco. Entonces ahí, emprendimiento oportunista. Luego está el emprendimiento incubador, que son ideas que vienen eh, cocinándose, por decirlo de alguna manera, por mucho tiempo, que necesitan investigación, crecimiento y desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, yendo al tema de las vacunas, ¿sí? Que se ha hablado mucho tiempo sobre una vacuna contra el SIDA, que ha salido algunas veces en las noticias. Ese podría ser, si es que llega a salir una vacuna contra el SIDA, sería un emprendimiento incubador, porque lleva mucho tiempo y necesita mucho tiempo de investigación y crecimiento para que pueda funcionar. ¿Ya? ¿Me lo dice por ahí? Jimena nos dice por ahí. Ah, claro. Idea de los mozos, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, son bonitas ahí cosas que hacer. ¿Ya? Así que muy bien, sí, muy buen comentario. Muchas gracias. También está el emprendimiento de imitación, que yo veo algo y lo copio, y haciéndole una pequeña diferencia. También, caso típico, los teléfonos celulares. Cuando salen año a año, salen todos con innovaciones, pero se han fijado que sale uno con una innovación nueva y ese mismo año sale el otro teléfono, pero con algo sale con lo mismo o muy similar. Entonces, esos son emprendimientos de imitación. Alguien hace algo nuevo y todos los demás le copian. ¿Ya? Por eso siempre, también hay que ser siempre innovador, nunca dejar de innovar. Así que ese es un emprendimiento de innovación. Ahí están también la última clasificación, que son los tipos de emprendimiento según el emprendedor, que pueden ser emprendimientos privados, iniciativa privada, o públicos, que tienen que ver ya con el gobierno o el Estado, ya que hacen ahí varias cositas que pueden hacer tipos de emprendimiento. Y también pueden ser individuales, ¿cierto? Que desarrolle una sola persona o una familia, o emprendimiento en masa, que ya cuando uno se junta con muchas personas o algo social, ¿cierto? Y, por ejemplo, una cooperativa, y ese sería un emprendimiento en masa. Por ejemplo, el caso Column. Column es un emprendimiento en masa, porque es una cooperativa, ¿cierto? Son muchas personas los dueños de esa idea, ¿ya? Y que participan en ella. O como son las cooperativas pisqueras también, ¿ya? Y con eso tendríamos el tema de los contenidos, ¿ya? No sé si tienen alguna duda al respecto, ¿no? Vamos a dejar de compartir el chat. Ya, perfecto. Entonces vamos a parar la grabación para que no quede tan larga, ¿cierto? Y